Entonces Benedetti Ricardo sigue siendo esta mañana todavía embajador colombiano. Sí, por 2 semanas más, hasta el 23 de junio será en el papel por lo menos embajador de Colombia en Venezuela. El canciller, el jefe del embajador Benedetti, ¿no dijo que le iban a aceptar la renuncia mucho más rápido? Pero en Palacio dijeron otra cosa. El secretario jurídico de la presidencia y el presidente Gustavo Petro seguramente tomaron otra decisión y le dieron 2 semanas más. Y si sigue siendo embajador, Felipe, para salir del país ayer, para irse a Turquía o a Italia o a Panamá, donde haya sido, no necesita permiso de sus jefes de la Cancillería, teniendo en cuenta que seguramente salió con pasaporte diplomático? Pues eso es lo que la ley ordena, que si usted es diplomático y va a salir de su sitio donde usted ha sido designado, pues tiene que tener un permiso. Entonces, pues asumo que se fue era el permiso de la Cancillería. No, claro, por eso fue, porque era se el que no saltaba pedía antes cancilleres que peleó con el canciller todo el tiempo. Pero es decir, todavía en este momento, cuando Armando Benedetti llegue a donde haya llegado, él salió ayer por la tarde, ya el vuelo tuvo que haber aterrizado, a donde sea, a Turquía. Estambul. Si llegó a Estambul, o si llegó a Roma, o si llegó a Ciudad de Panamá, donde sea, si está escondido o si está de vacaciones, lo que sea, Felipe. Indulgentes con el embajador Benedetti en la Casa de Nariño. No, pero lo importante es que todavía ostenta el cargo de embajador. Hoy es funcionario, claro, hoy es funcionario público. No, y el canciller Leiva no sabe dónde está parado, porque todo el despliegue que hizo, además de ser muy peyorativo con respecto a Armando Benedetti, diciendo que no se le podía dar ninguna credibilidad, pues adicionalmente dijo, y por eso voy a aceptarle la renuncia de manera inmediata, o sea, haciendo todo un alarde de la celeridad, y resulta esa fue que no la pasó. declaración cuando dijo que Benedetti no se le podía creer porque era drogadicto. El decreto es el 0917 que dice que le aceptan la renuncia a partir del 23 de junio. O sea que hoy Benedetti es embajador. ¿Por qué eso tan curioso? No, muy raro. Debe haber alguna explicación jurídica, pero pues no, ni idea cómo será. Pero lo que iba a decir es que el presidente ayer también, a propósito del comentario de María Consuelo, también se refirió a él ayer como una persona enferma, ¿no? Dijo explotan o algo así, no recuerdo cuál fue el verbo, a una persona que está en dificultades, que está enfermo. No habló de incluso dijo una en algún cosa, momento. Exacto, eso iba a decir, me llamó la atención y la gente no lo ha replicado, pero el presidente dijo que podría estar cerca al suicidio. Claro, nunca habló en nombre propio de Armando Benedetti, pero claramente se estaba refiriendo a él. Decía que estaba sometido a una presión, a una presión que lo podría llevar al suicidio. Al presidente relacionar el escándalo con el posible suicidio. Felipe, ¿será que el presidente tiene información, habla con Benedetti le dijo que estaba tan deprimido que se podría suicidar? ¿Alguien le dijo al presidente que Benedetti está a punto de suicidio? Es decir, estamos llegando a este nivel de locura. No, Néstor, la gente que se va a suicidar normalmente no comparte esa información con absolutamente nadie. Esa es una de las características de los que se van a suicidar. Pero déjeme decirle que, aparte de lo que dijo de Benedetti, es que ayer el presidente arremetió contra la prensa, contra la fiscalía, contra los congresistas, contra sus ministros. Es decir, ayer el presidente fue un botafuego contra absolutamente todo. Y obviamente muy amenazante, ¿no? Como diciendo, el que se meta conmigo. ¿A usted de eso? Perdón, no le vi. ¿Qué le parece sorpresivo de que el presidente... No. A mí de Petro ya no me sorprende del presidente Petro ya no me sorprende absolutamente nada, pero la verdad es que sí fue muy amenazante ayer, pero con todo el mundo, como le digo, congresistas, contra sus ministros, contra la prensa que fue virulento, contra el fiscal general, bueno, en fin. Lo cierto es que ayer vimos un presidente beligerante, y ¿sabe qué sensación me dio a mí al oír el discurso del presidente? Que por supuesto hice la tarea y lo oí completo. Señor. Que está acorralado, él se siente acorralado. Y si la manera de salir de ese lío es con el apoyo popular, pues tampoco le resultó, porque las marchas de ayer fueron un fracaso, fueron lánguidas, fueron con muy poca gente, muy poco apoyo. Claro, una foto de la Plaza de Bolívar, Felipe, llenan en 3/4 partes. Uy, qué cantidad de gente, eso no es nada. No sé si es un presidente acorralado. Yo lo percibí acorralado. Óigame la pregunta. O si es un presidente en estrategia
que está recurriendo a lo que los políticos llaman sus bases. El presidente Petro Claro. le estaba hablando ayer al petrismo, a lo más duro del petrismo. Claro. El Pero, presidente ¿Pero dónde están esas bases, Néstor? Porque no las vimos ayer en las calles. Es que yo creo que las bases son no cada estaban vez en más la calle, chiquitas. pero hay una base que no se puede minimizar a mi modo de ver. Yo creo que el presidente representa el sentimiento de un sector de la sociedad, de un sector importante, no poco. 30%, 35% de los colombianos están ahí representados. Es minoritario, pero no es ni mucho menos poco. Pero el mire, sector yo no que sé si representa ustedes... no salió ayer, El presidente, claramente. Héctor, a ver, el presidente siempre ha estado en las encuestas en alrededor del 30%. Sí, Cuando exacto. fue elegido alcalde de Bogotá, fue elegido creo que con el 32% de los votos. Exacto. Pero Felipe, ¿usted cree que... Tiene eso que llaman un apoyo duro, que es muy importante. Pero no fue elegido hace un año, Héctor, cuando ganó la presidencia de la República con ese 30 y pico por ciento, 30% con la tercera parte de los votos. Fue elegido con más de la mitad porque conquistó a un sector del centro que fue el que lo eligió. Es decir, el presidente pero ese 15% lo perdió en su pero ese petrismo, 15% lo pero perdió está prácticamente perdiendo la todo semana lo que- siguiente. Está perdiendo todo el centro. Claro, pero ese 15% lo perdió pues a lo largo de los meses y a las semanas siguientes de haberse posesionado. Y es obvio que tiene que afincarse en su apoyo duro. Es que el apoyo de Petro es muy duro, porque mire usted pues que Petro vive en una tormenta permanente, no solo ahora como presidente, sino desde antes. Y ese 30% no se mueve e incluso en muchas ocasiones se vuelve más beligerante. Yo no sé si ustedes se percataron de las caras de las personas que acompañaban detrás al presidente. A mí me llamó eso mucho la ¿No atención. estaban sonrientes porque, todos? No, pues claro, eso es- porque pero Márquez, fueron cambiando la Francia Márquez, cara. Tres ministros y lo más duro del petrismo. Pero, Pues claro que aplauden. pero fueron cambiando la cara en la medida en que el presidente hablaba, y eso que a nosotros nos parecía, digamos, un discurso radical y muy fuerte, etcétera, realmente a ellos los estaba entusiasmando la manera como se expresaban al final del discurso, levantando el puño y sonriendo. Sí, claro. Es una muestra Más de que que alegre, Petro lo estaba haciendo. jactancioso. Que Petro lo estaba haciendo bien desde el punto de vista de la retórica y de la oratoria El para el discurso- grupo que le estaba hablando. La pregunta es si eso es suficiente claro, para pero sacar eso- adelante las pues, reformas. Él eso- es el presidente hoy de todos los colombianos y no es solamente un activista ni pero- el líder de la Es oposición. que lo que me dice Héctor... El discurso Felipe, sí es, Néstor. Eso es una perogrullada decir que a Petro lo aplaude el corazón y lo más radical No, pues del que petrismo. Francia Márquez Pues y Francia Verónica Márquez, Alcocer lo claro que aplaudan, hacía pues, a ver, carantoñas y claro que asentía y claro que estaban todos felices. Pero Hay un sector, el discurso- hay un sector del petrismo que celebra el discurso del presidente Petro, por supuesto. La pregunta, Felipe, es ¿por qué el presidente o qué gana o a quién convence que no sea petrista? Y pero el seguramente discurso- usted me va a decir, nadie, alguien que no sea petrista, Felipe, No. dijo, el presidente nos cambió de opinión. Alguien El que no sea discurso sí petrista ayer dijo, el presidente dijo algo, nos convenció que viene un golpe de Estado. Alguien Claro, que el no sea discurso es un- petrista dijo, el presidente nos iluminó, ahora me voy a volver petrista. Pues no, porque el presidente le está hablando solamente al grupo, Claro. a ese 30% que ha tenido siempre y en el que se está refugiando. Si usted Es quiere un opinar relato, sobre el discurso del Néstor. presidente, los escucho, los leo, la cuenta Blue Radio Co. En Pero ¿dónde YouTube, está en ese el canal de 30, YouTube. ¿dónde está ese 30%, Néstor? salieron Porque ayer. Vuelvo y le digo, ayer no vimos ese 30% no, en pero las calles. sí, Ayer sí tiene vimos- un núcleo duro. Pero tiene un núcleo duro, Felipe. Él tiene un núcleo duro que no se sabe si es el 25, el 30, el 35. Pero evidentemente hay un núcleo duro de barras bravas petristas a las que él les fue a hablar ayer y les fue a hablar para ponerlas en el mismo relato que ha venido desarrollando, que hay un golpe blando y que que tienen que cerrar filas en torno a él para que no lo tumben. Pero a mí me llama la atención una cosa, Néstor, es cómo el presidente Petro, voy a poner el ejemplo de la señora de los tintos, que él coloca en antagonismo con los poderosos, cómo no le dice a la señora de los tintos que en esa reforma laboral, si se trata de una madre cabeza de familia, bajó
los requisitos para poderla echar del trabajo. Antes, lo que se llamaba la estabilidad laboral reforzada, antes de esta reforma, si esta reforma pasa, bajarían los requisitos. Esa señora de los tintos que él dice que va a salir a las 6 de la tarde, no, va a salir a las 7 porque la reforma es a las 7 de la noche. Entonces aquí yo quiero introducir un condimento adicional, fuera de las características generales que ustedes han dicho y del relato en el cual está montado, pone a la gente a pelear por unas reformas que tienen muchos elementos en contra de la propia gente, Néstor. Sí, la frase eso me llama la atención. Aurelio, se la quiero recordar. Tienen un presidente, hablándole a esa gente que lo estaba escuchando ayer, tienen un presidente que no se deja chantajear, que no se orina en los pantalones si el más rico de Colombia lo invita a almorzar. Por eso digo, el presidente estaba lleno pues de, Néstor, mire, de mensajes un poquito hostiles contra los empresarios, diciéndole que no le interesa que lo inviten a las bacanales de los empresarios. Contra las los bacanales. empresarios, Ni a las cenas, prensa, ni a las cenas contra de la gala. Fiscalía. Oigan, esto Como en la que es estuvo en posible. España con el rey Felipe VI, por ejemplo. Es posible que él sí tenga una base de apoyo que no sabemos cuánto es. A mí me parece que 30% es mucho. Además, me parece que la cuenta no está bien hecha. En esa cuenta se están mezclando peras con manzanas porque no es lo mismo encuestas que elecciones. En todo caso, sí, supongamos que ahí hay una base de apoyo latente que no sale a marchar. El problema es que es el propio presidente Gustavo Petro el que designa la marcha en las calles como escenario de exhibición de su capital político y de su fortaleza política. Él es el que dijo, bueno, entonces si aquí las reformas no se aprueban, vamos a manifestarnos en las calles. Y no, esto lo digo simplemente como observador, no lo digo con ningún sentimiento ni a favor ni en contra. Creo que el mecanismo no le está funcionando. Es decir, si lo que esperaba el presidente era producir una movilización lo suficientemente grande como para que el Congreso rápidamente aprobara las reformas que él presenta y más o menos con el núcleo temático de lo que él presenta, yo francamente no creo que ese mecanismo le esté funcionando. Y fíjese que la de ayer era la tercera convocatoria en lo que va corrido del año y era la convocatoria grande en la que estaban haciendo todos los esfuerzos, estaban llamando a todas las centrales sindicales, a todo el mundo, era el gran esfuerzo. Y creo que la verdad no salió muy bien desde ese punto de vista. Y fue la mejor de las A mí me impresionaron dos cosas. Pero una marcha en Bogotá, Héctor, usted lo sabe porque usted ha hecho política en Bogotá, una marcha en Bogotá convocada por el gobierno, con el aparato del gobierno, con los sindicatos detrás, a la que van 10.000 personas con en los Bogotá, estudiantes del SENA. 11.000 personas, eso es una manifestación. Bueno, a mí me parece. No, yo estoy de acuerdo que no es una gran. Yo estoy de acuerdo que no es una gran manifestación, pero creo dos cosas. Una, que Petro hoy es más fuerte políticamente en medio de la debilidad en la que está, es más fuerte políticamente que antier, gracias a la marcha. Gracias a la marcha, gracias a la las marcha le mentiras. sirve. Dígame, Héctor, Por el contrario, yo creo que está más debilitado que antier. A ver, Héctor. Claro, porque antes había apuestas, hoy tenemos Héctor, cifras. Quiero que me diga, en el discurso de ayer, ¿a quién? Una persona que usted conozca que haya convencido el presidente Petro. No, yo no creo que convenció a nadie, pero sí creo que activó sus bases. Sí creo que activó sus bases. El discurso para esas bases es un discurso bueno. Por eso yo les decía, si ustedes se habían percatado de la manera como no está gobernando, Héctor, para esas bases. Eso es lo que yo estoy diciendo, por el amor de Dios. Petro es el presidente de todos los colombianos, es el empresario, es el presidente de los empresarios a los que detesta. El señor Gustavo Petro es mi presidente. El señor Gustavo Petro es el presidente de todos, los buenos y los malos, los que estamos de acuerdo con él y los que no estamos de acuerdo con él. Y entonces usted me dice, sí, es un buen discurso político. Le acepto que es un buen discurso político. ¿Es un buen discurso para un presidente, para un jefe de Estado? No, pero además con dos ingredientes. Primero, la guerra frontal. Es un buen discurso para un candidato presidencial. Es un buen discurso para la coyuntura en la que estaba. Felipe, si fuera candidato presidencial, yo le digo, Petro es un berraco. Así es. La oratoria, claro que es que él ayer Petro se tiene le olvidó una gran capacidad de convicción. Claro. A él Pero ayer se le olvidó no que es es el jefe del Estado. presidencial. Eso se le olvidó ayer en pero medio además, y ayer lo hizo, de pero su mire, me parece tradicional lucha de clases una cosa muy importante, incendiario, Néstor. además de ser incendiario y abrir la brecha del odio, etcétera. A mí me impresionó
la guerra frontal contra los medios de comunicación. O sea, decir con la vicepresidenta al lado que los medios de comunicación odian a la vicepresidenta por su color de piel, es tacharlos de racistas de frente de una manera completamente ramplona y sin pruebas. Y la otra cosa es que decir que las encuestas son mentirosas, pero no le parecían mentirosas cuando él iba ganando tanto en primera como en segunda vuelta. O sea, ahí sí le parecían las encuestas maravillosas y son las mismas encuestas, y hoy en día le parece que son mentirosas y que son la puerta del golpe blando. A mí me parece que las contradicciones del discurso son abismales y que no solamente no convenció a nadie nuevo, sino que a los que lo apoyaban y a los que lo apoyaron en segunda vuelta seguramente los puso a dudar. Sí. Pero mire, yo creo, Néstor, que el mensaje de Petro... Aquí leo la opinión de los oyentes, inclusive de las bodegas y de sectores del petristas. Bienvenidos. Ojalá mensajes, ojalá con un poquito de compostura. Todos somos, Felipe, colombianos. Repito, el presidente Petro es el presidente de todos. Yo espero que en algún momento seamos capaces de entender eso, que esto no se trata de dividir. Yo quisiera escuchar un presidente que nos una, que tenga un mensaje inspirador. Quisiera escuchar un mensaje de un presidente que diga algo para convencernos a todos de que sus políticas son buenas. Quisiera que el presidente me convenciese de que la reforma de la salud es buena y que hay que aprobarla, pero el presidente va y le dice, al Congreso le pido que apruebe las reformas, pero al lado va y dice, este es un Congreso arrodillado ante el gran capital. Entonces va a ser muy difícil. Y le responden en consecuencia porque las reformas están supremamente embolatadas. Entonces es un presidente que dice mucho, pero es un gobierno, la verdad, que hace poco. Opiniones. Pero Néstor, yo creo que el mensaje que quería dejar el presidente ayer, y lo repitió varias veces, es Petro no está solo. Incluso lo usaron como hashtag en las redes y tal cosa. Ayer se reactivaron las bodegas, Héctor. ¿Sabe que ayer vi otra cosa? Ayer de nuevo estuvieron muy activas las bodegas. No, están en este momento, por eso le acabo de mencionar. Obvio, pero yo sí creo que en el análisis Twitter están jodidos. Pero yo sí creo que en el análisis y en la postura pues que uno pueda tener con el gobierno, sí hay que aceptar que Petro no está solo. Es un error creer que el presidente se quedó sin apoyo. Es que está el presidente tiene un apoyo. Pero no nos metamos en la paranoia. Es que no tiene por qué estar solo porque es el presidente de todos los colombianos. Está gobernando. Héctor, él tiene que representar la unidad de la nación. Esto no es campaña. Si usted me dice, Héctor, el presidente no está solo, claro que no está solo. Y claro que es el presidente de Colombia. Y claro que hay que rodear al presidente. No podemos seguir apostando. Pero él tiene que buscar los espacios de consenso con todos los sectores y él lo que está haciendo es atrincherándose. Él no está abriendo los espacios políticos, ni está abriendo espacios con sectores sociales que tal vez no apoyaron su campaña, ni está convocando a toda la sociedad colombiana que incluso no votó por él. No, él se está atrincherando con su gente. Héctor, de acuerdo, pero hay siempre una doble personalidad en esto, ¿no? Le desarrollo su tesis. El presidente no está solo, de acuerdo. Estamos de acuerdo en que no está solo, y el presidente, por supuesto, y el petrismo es un sector político muy grande y muy respetable. Estamos de acuerdo hasta ahí, ¿cierto? Y muy activado, y lo que el presidente quería era tenerlo activo. Y en pie de lucha. Ahora, también estaremos de acuerdo en que el presidente ha perdido buena parte del respaldo popular con que fue elegido hace un año, ¿cierto? También, claro, las encuestas lo muestran. Entonces, ¿qué corresponde cuando el presidente ha perdido apoyo y cuando no está solo? Convencer al que piensa diferente. No intentar descalificarlo, pero no intentar... siempre hay una doble personalidad en el gobierno, que ya la habíamos visto y la hemos comentado también incluso en los balconazos, que es ese discurso radical y esa postura radical dirigida a sus bases y una forma de gobernar en la que buscan acuerdos. Ayer, por ejemplo, me sorprendió mucho unas declaraciones que dio el ministro de Salud, el doctor Guillermo Alfonso Jaramillo, en la que decía que había unos avances, y por lo que yo leí, realmente grandes en relación con la reforma a la salud, incluso con las EPS y con la posibilidad de que siguieran afiliándose personas y tal. Bueno, no importa, el tema no es la reforma a la salud, pero lo que digo es una doble personalidad, porque es ese radicalismo para sus bases y aparentemente una apertura a tratar de buscar acuerdos en el Congreso, por ejemplo, en particular con estas reformas que por hoy parecen empantanadas.
Sí, de acuerdo. Escucho pero mensajes, opiniones hay dos en maneras. las redes sociales. A propósito del presidente, que usted me decía, Felipe, se equivocan creyendo que el país es Twitter. El presidente va a Twitter, entre otras cosas, porque descalifica permanentemente los medios de comunicación. Y en Twitter, pues de sus bodegas solamente recibe aplausos. Esa es la razón por la que el presidente denosta, el presidente... Hay dos maneras de ver. Pero eso sí es perder... Si la realidad de una persona X o Y es Twitter, está totalmente desconectado de la realidad. Totalmente. Sí, pero esa no es la realidad del país. Yo he hablado, Felipe, en privado con el presidente de Twitter, y el presidente cree que Twitter es la manera de comunicarse con sus electores. Así que eso lo ha dicho en entrevistas. Y se salta y descalifica. Hay dos maneras de ver los hechos de ayer, más allá de Twitter. Álvaro, señor. Hay dos maneras de ver los hechos de ayer. Como que hubo más de lo mismo, que el presidente no tiene apoyo y es un tigre de papel, como lo pintan, o que el estado de la democracia colombiana es preocupante. Yo creo más en lo segundo, que estamos cerca del rompimiento entre el gobierno y un sector muy grande de lo que se podría llamar el establecimiento político y económico, que posiblemente estemos arrancando un camino similar al de Perú y Ecuador o de Brasil hace 5 años, de intento de sacar del poder al presidente por parte de unos sectores. Y puede haber dos explicaciones para eso. Pues está la tesis de Petro, Álvaro, que usted me da la impresión comparte. ¿Quién quiere tumbar al presidente? ¿A quién ve usted? No es solo la tesis de Petro. Es un hecho que está pasando en varios países de América Latina. Pero en Colombia. No, es que aquí lo podemos volver pelea de que Petro dijo o Petro no dijo. Petro en Colombia. Hay dos maneras de verlo. Como que Petro está inventándose un cuento chimbo y que hay una gente que le cree, o que hay un fenómeno preocupante en América Latina de inestabilidad política muy grande, donde los sectores opositores desde el Congreso buscan sacar por acusaciones de corrupción a los presidentes, generan grandes problemas de inestabilidad. No, pero ¿quién? No me hable de la teoría, Álvaro. En Colombia, ¿quién? ¿A quién ve usted en eso? Que está detrás del golpe de Estado del el presidente. La respuesta del golpe de Estado, dijo ayer. Yo no suscribo esas palabras, sino que sí me preocupa que podamos llegar a un camino como el de Perú-Ecuador, que es, ayer el presidente respondió a un hecho político, que el candidato del sector de ese establecimiento económico y político lo denunció ante el Congreso con el objetivo de sacarlo del poder y meterlo a la cárcel. No cualquier persona, Federico Gutiérrez. Hay dos maneras de explicar lo que está pasando. Pero ¿por qué lo denuncia? Porque hay unos audios. A mí me parece, si me permite, le digo, un error de Federico Gutiérrez haber hecho eso. Pero ese es un derecho, eso está en la Constitución, uno puede denunciar a quien quiera. ¿Quién está diciendo que no, Néstor? ¿Quién está diciendo que no? Pero el hecho político... Eso no vuelve, de ahí la analogía de que esto es un símil, de que esto es un golpe del establecimiento contra el presidente Petro, la teoría del presidente Petro de que yo no he dicho eso. Yo estaba usando palabras con mucho cuidado porque es un tema muy delicado, entonces no he dicho nada de eso. Lo que estoy diciendo es que el candidato de ese sector que está más enfrentado con el presidente ya llegó al nivel de denunciarlo. Y para lo que está pasando hay dos explicaciones: que Petro está radicalizándose y atacando porque esa es su manera de hacer política, uno, o que Petro intentó negociar con ese establecimiento luego de rotarlo en elecciones. Ya voy a acabar. Y la respuesta ha sido bloquear sus reformas y ahora intentar un enfrentamiento que puede sacarlo del poder. Yo creo que es una combinación de esas razones. Sí, pero Álvaro, porque para pelearse necesitan dos. Néstor, se le olvida ese argumento que quien sacó esos audios fue Armando Benedetti. ¿Quién fue el que sacó de la coalición de gobierno al partido de la U y al Partido Conservador? El presidente. Bueno, porque él mismo rompió eso. Porque la ministra Corcho no quiso llegar a unos consensos en torno a la reforma a la salud, Felipe. Porque el presidente, lamentablemente, del gobierno lo que pretenden es que todos los sectores políticos que no son del pacto histórico se plieguen a sus reformas sin abrir la puerta para cambios profundos. Entonces, si no hay posibilidad de negociación en el buen sentido de la palabra, de buscar consensos, pues es muy difícil. Felipe, la tesis del presidente sobre el golpe de Estado la echó ayer toda completa y es la siguiente. Dice el presidente: me quieren hacer un juicio político, me quieren tumbar, me quieren llevar a la cárcel. Y en caso de que eso pasara, usted sabe qué dice la Constitución, ¿quién lo reemplaza? La vicepresidenta. La vicepresidenta.
Pues el presidente Petro no leyó ese pedacito de la Constitución porque al presidente Petro no lo puede reemplazar nadie diferente a la vicepresidenta. En caso de que pasara lo impensable, lo indeseable, lo que no debe pasar. Lo que no debe pasar. Pero entonces no lo va a reemplazar alguien de la oposición, porque el presidente llegó ayer a decir que lo reemplazaría un nuevo presidente del Congreso el año entrante. Y habló del primer semestre del año entrante. Pero en una larga fila de sucesión presidencial podría llegarse hasta el presidente del Congreso, porque llegar, lo que dice la Constitución es que si no hay vicepresidente, podría ser los ministros en el orden de precedencia que establece la ley. Si no es la vicepresidenta, lo reemplaza la ministra de Trabajo, usted sabe, Héctor. Bueno, el ministro que sea del mismo partido político, en este momento está siendo el ministro Bonilla. No, está siendo el ministro Bonilla. Bueno, por eso. Desde que entró el ministro Bonilla se le acabó las palomitas. Pero lo que quiero decirle es que es delirante la tesis, porque hay varias personas en el orden de sucesión. Primero la vicepresidenta, después el ministro de Hacienda. Lo que pasa es que ese orden de sucesión que mencionó el presidente ayer es el que usan en otros países de América, ¿no? Particularmente en el Perú. En Colombia, lo mismo me acaba de decir por eso, pero es que está pasando en otros países de América. Pero estamos en Colombia. En el Perú y en Brasil, y ese es un enredo, digamos, del diseño institucional de esos países, porque claro que es un incentivo tumbar al presidente, porque el propio Congreso elige al sucesor. Así pasó en Brasil cuando tumbaron a Dilma, y así pasó en Perú cuando han tumbado a estos presidentes, incluido Pedro Castillo. Yo creo que es que le ha hecho mucho mal al país, digamos, y a la discusión, la postura de Federico Gutiérrez, que da, por supuesto, todo tipo de argumentos para que el presidente Petro diga lo que dice, porque pues que lo quieren meter preso, pues sí, nada menos que fue un señor allá que fue candidato presidencial de todos los partidos políticos tradicionales y que lo apoyan incluso todos los partidos para ser alcalde de Medellín. Y fue allá a pedir que metieran preso al presidente, porque él no fue a pedir una investigación. Él está convencido. Es Federico Gutiérrez, ahora es Federico Gutiérrez. Perdón, se les olvidó cómo fue la historia de esto. Yo sí creo que Federico Gutiérrez le está ayudando al presidente Petro con esa posición tan torpe que tuvo. Pero no es el problema, con esa posición tan torpe que tuvo. O sea, esto entonces es bastante antidemocrático. Es que no estamos hablando de liberal. No estamos hablando es vender el sofá, el problema. No estamos hablando de cuál es el problema. El problema es el hecho. No estamos hablando de cuál es el problema, sino de la actitud del presidente. Es que estamos hablando es de la actitud del presidente, y yo estoy diciendo que la actitud del presidente encuentra un fundamento en una actitud torpe como la que tuvo Federico Gutiérrez de pretender que tumben al presidente y de pedirle que renuncie, etcétera, etcétera. Tiene todo el derecho de hacerlo, pero además de eso, claro, y el presidente tiene todo el derecho a contestar. ¿Cuál es el temor o cuál es el argumento del presidente Petro, Daniel, para argumentar que a él lo van a llevar a un juicio político o eventualmente a la Corte Suprema de Justicia? Si él mismo dice en sus discursos que no hay una palabra hasta este momento, no hay un testimonio hasta este momento en lo que lo involucre en lo que ha dicho Armando Benedetti. Entonces, ¿cuál es la argumentación para llevar al punto de pensar que en un país en el que la comisión de acusación se caracteriza por no operar, por no funcionar, van a llevarlo a él a un juicio político? Ricardo, lo que pasa, el argumento que viene utilizando el presidente Petro desde hace ya varias semanas es que cualquier cosa que sea oposición, cualquier carta de unos académicos y expertos en algún tema, cualquier investigación que tengan que abrir los entes de control por, digamos, presunta comisión de delitos o fallas administrativas o faltas disciplinarias, o cualquier persona que, esto ya llegó a este punto ayer, cualquier cosa que no salga a marchar, básicamente es gente que le quiere hacer un golpe de Estado. Porque la palabra golpe blando a lo que quiere llegar es que lo quieren sacar por métodos diferentes a métodos ayer Daniel, de hecho, ya el presidente ayer se radicalizó muchísimo más. Ya dijo que era un golpe de Estado. Ya no habla solo de golpe blando, sino claro, ya no habla de golpe blando, sino golpe de Estado, exactamente. No, y ese es el punto de la radicalización de ayer. De desacreditar a los medios de comunicación, que son el recurso a través del cual se informa y se denuncia la presunta corrupción, los presuntos 15.000 millones. Entonces yo los desacredito
pongo a mis barras bravas a que los ataquen, y la consecuencia es que ayer ya hubo periodistas atacados por personas que venían en la marcha, entre los cuales 3 de Blue Radio, precisamente porque consideran que hay que atacar al mensajero. Eso me parece sumamente grave para desacreditar la historia. Entre otras cosas. Claro, ahora que estaban hablando, Néstor, de... Señor. Sí, ahora que estaban hablando de activar las barras bravas o activar las bases, aquí hay una nueva fase, que es lo que viene delineando María Consuelo. Es que aquí ya empezaron a pasar de los dichos a los hechos. El hecho de que corresponsales de Blue Radio hayan sido atacados en distintas ciudades simplemente por ser trabajadores de Blue Radio, porque los medios de comunicación somos obra de Satanás. Aquí esto ya empieza a tomar también un cariz que no es el deseable, y trata de amedrentar. Aurelio, el presidente tiene casada y no pierde oportunidad una batalla con los medios de comunicación. Pero ahora, en lo poco que a mí respecta... Los medios de comunicación son los responsables del escándalo de Benedetti, pues claro que el presidente está más envenenado con los medios de comunicación, y ese veneno se traslada a las calles. Yo sugiero ahí tener mucho cuidado, pues porque... En lo poco que a mí respecta, Néstor, y a pesar de que se me diga que estoy en la onda de Perú o de Brasil o que la ola latinoamericana, yo le digo con sinceridad, he sido un crítico del gobierno Petro, he sido un crítico de Petro, y no me voy a dejar amedrentar. No me voy a dejar acoquinar. Voy a seguir señalando las críticas que crea necesaria hacer, por ejemplo, a reformas laborales, a reformas pensionales, perdóneme, Néstor, a reformas laborales. El presidente se enfurezca contra los medios de comunicación, y usted va a tener aquí un espacio. Los que quieran apoyar yo lo sé, Petro, yo lo sé, Néstor. Los que no lo quieran apoyar, bienvenidos. Yo lo sé, pero me refiero fundamentalmente a la actitud que en la calle se pueda desatar contra personas que somos críticas del gobierno del presidente Petro. Yo no voy a dejar de señalar, Néstor, pero no voy a dejar de señalar los aspectos negativos contra los trabajadores. Los aspectos negativos contra los trabajadores que trae la reforma laboral y que trae la reforma pensional, que trae una carga de artículos contra los trabajadores, y eso no se puede dejar de decir. No se puede dejar permitir el engaño que quiere el gobierno imponerle a la sociedad colombiana. ¿Sabe qué me preocupa, Néstor? ¿Cómo es el mañana? Tengo un invitado. Es decir, para mí lo importante es cómo es el mañana, porque es que nosotros estamos pasando por un momento difícil, pero nosotros necesitamos seguir viviendo. El país necesita hacia adelante. Entonces, si cada uno tira para un lado, si cada uno dice, no, es que es así, no, es que me quieren tumbar, no, es que... Si vivimos en eso, ¿el futuro cuál es? Porque yo lo que creo es que aquí hay que juntarse y tratar de ver cómo logramos sacar adelante el país, con reformas, porque creo que se necesitan, con inversión social, porque creo que se necesita, pero sacando el país adelante. Porque, mire, no podemos tener un país para cada 30%. Infortunadamente no se puede. En segundos, esa es una buena frase, padre. En segundos, uno de los ministros del gobierno Petro. Blue, la alternativa.